Quiero compartir con ustedes parte de la lectura que realicé en el curso de Sociología de la Licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Universitario del Suroccidente. Es importante entender que la historia del derecho ha sido realmente importante para que lo que el día de hoy conocemos como derecho sea tal cual. El derecho ha sido una ciencia evolutiva porque pues tenemos que entender que el derecho responde a las necesidades sociales para el ordenamiento de los seres humanos y de esta manera podemos establecer cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros derechos de forma individual y de forma colectiva. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es el derecho romano, ya que el mismo hasta la fecha continúa afectando a bastante legislación a nivel internacional, pero ha tenido que sufrir diferentes cambios. Tal es el caso en el siglo XV, del siglo XV al siglo XVIII, cuando dejó de establecerse que la forma de poder ver el comportamiento entre los seres humanos tenía que ser de una forma teológica, y a la fecha ha ido evolucionando desde esa visión realmente teológica. Hemos visto la evolución del derecho romano históricamente, de cómo empezó y cómo terminó realmente posterior a las conquistas, posterior a las dinámicas sociales que tuvo el Imperio Romano con otras civilizaciones, y de esta manera se fue afectando. Tal es el caso en nuestra situación de país, que hemos sido afectados o hemos ido aceptando otras fuentes de derecho que nos da la oportunidad de poder ir avanzando o poder detener prácticamente lo que es la evolución del derecho. En cierta manera, de este tema podemos ver cómo anteriormente no se hablaban de derechos para personas o comunidades pequeñas o grupos minoritarios, como por ejemplo las personas LGTBIQ+, las mujeres, los pueblos originarios, y a raíz de la necesidad de la evolución del derecho y de la historia del derecho, nos hemos dado cuenta que ha sido necesario ese cambio. Dentro de la misma lectura que me toca compartir con ustedes, es importante poder establecer el derecho precedente, que el derecho precedente se establece de dos maneras según la lectura. Establece que es el derecho precedente administrativo, que son las tomas de decisiones por parte de funcionarios públicos, y que estas decisiones pues solo son afectadas, pues como lo dice, ¿verdad? Solo de decisiones para que las personas que los van a proceder continúen tomando esas decisiones y hacer de cierta manera más fácil la toma de decisiones. Y en relación al derecho, al derecho precedente, en relación al derecho precedente judicial, ¿cómo es que establecen la toma de decisiones de jueces, de cámaras, de cortes? Continúan siendo referencia para la toma de decisiones de jueces en un futuro. Como el derecho precedente judicial llega a convertirse en ley, por ejemplo en Guatemala, la jurisprudencia llega a convertirse en un normativo para poder establecer la toma de decisiones en relación a actitudes reprochables contra los seres humanos o que le puedan favorecer también a los mismos seres humanos. Gracias, compañeros. Noche, licenciada. Voy a continuar con la breve historia de las ideas jurídicas. Empezando con que se establece que el derecho es eh, un estudio científico con, con sus pilares fundamentales, que son el derecho objetivo y subjetivo. Esto quiere decir que empecemos desde la antigüedad. El primer punto de partida, pienso, y a mi criterio, después de mi lectura realizada, es que el ser humano siguió al culto a Dios, que ahí tomó como el derecho de decir esto está bien, esto está mal, y empezó a regular su conducta. De ahí vienen otras ideas primordiales y muy interesantes a lo largo de nuestra historia. Empezamos primero con el derecho esclavista, donde nos dice que el ser humano era visto como una cosa y tratado como una cosa, vendido como una cosa y usado como una cosa. De ahí viene una etapa del feudalismo y luego de la burguesía. Saliendo de todo este proceso, nos habla mucho sobre cómo ha influido el socialismo, el marxismo
la costumbre, el positivismo, todo esto que ha permitido llegar a un punto donde decir, bueno, el ser humano necesita que tenga normas que regulen su comportamiento y que digan qué está bien y qué está mal. Y para eso el derecho viene y empieza a desarrollar todo esto que dice esto está bien, esto está mal. Siempre va a depender mucho del entorno, pues porque para aquí, pues aquí se aplican unas leyes, en otro país otras, y independientemente de donde estemos, y a lo largo de nuestra historia es importante establecer que debemos de aprender de nuestra historia y de seguir adelante y tratar de ver siempre qué debemos de mejorar y cómo seguir regulando el comportamiento, porque en cada etapa de nuestra historia las necesidades van a ir cambiando y van a necesitar seguir siendo reguladas para poder lograr regular el comportamiento del humano y que pueda vivir en sociedad, en armonía, en paz y en tranquilidad. Buenas noches, a mí me tocó explicarles sobre el derecho constitucionario y el derecho escrito. El derecho constitucionario son las costumbres de cada comunidad que se rigen a través de sus costumbres, de sus leyes, de sus normas. Y el derecho escrito está basado en las leyes como el Código Civil, el Código de Trabajo, en los organismos. Y les voy a explicar el pro y el contra del derecho constitucionario. El derecho constitucionario son las leyes de las comunidades. Ellos pueden hacer las cosas a su manera, con la desventaja de que no van a tener ningún beneficio si se llega a algún reglamento jurídico. Y el derecho escrito sí van a tener ventajas y desventajas también, porque la persona que vaya a hacerlo en escrito va a tener esa opción que la podría ayudar en cualquier situación que lo llegara a necesitar. Entonces hay ventajas y desventajas en las dos, pero en las comunidades prácticamente las usan en el derecho constitucionario porque son las leyes que ellos rigen a su sabor y antojo. Solamente. La función jurisdiccional en el sistema consuetudinario. Esto se basa en que la función de la jurisdicción es la base de la justicia, la cual podemos notar que en nuestro país no se lleva a cabo. En relación al sistema consuetudinario, se dice que esta no se aplica en aquellas comunidades en donde habitan personas con diferentes etnias, de las cuales existen en el país. Entonces, estos grupos o sectores se basan en las leyes establecidas en su sistema consuetudinario, como bien lo decíamos, ya que aquí no existen leyes, no existen normas, sino que únicamente se basan en todas aquellas tradiciones que ellos mismos tienen desde pequeños, aquellos valores que se han inculcado. Entonces no son leyes como tales establecidas en alguna ley física, sino que son leyes que son formadas desde pequeños, son leyes establecidas en las comunidades, las cuales deben ser cumplidas por cada una de ellos sin que intervenga el sistema jurisdiccional del gobierno, que debería de funcionar en todas estas comunidades, ya que se ha dejado en el abandono a los pueblos indígenas y no se les hace justicia en todos los aspectos negativos.